Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. El día que la tierra retumbó. El acontecimiento que partió en dos la eternidad, transformando la historia. Diciembre, 2017. Buenos Aires, Argentina. Antes de comenzar a ver la cruz como algo hecho en favor de nosotros, tenemos que verla como algo hecho por culpa de nosotros. John Stott. Capítulo 1. Gracia sobre gracia. Este mensaje está dirigido a los que están hambrientos por una revelación transformadora. Una revelación que los haga volver en sí. Es para personas que tienen un fuerte anhelo de que algo inusitado y trascendente suceda en sus vidas. Este mensaje es para quienes deseen recibir un beneficio de valor eterno. Y Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo: Él es el que viene después de mí. Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan 1, 15, 18. Todo lo que hemos recibido de Dios es fruto de su gracia, es un favor inmerecido. Pero cuando Jesús nos revela su identidad y su obra, es ahí cuando aparece una nueva gracia, aparece una gracia gigantesca. Esa gracia que Juan denominó gracia sobre gracia. Si la gracia de Dios es magnífica, cuanto más lo será la gracia sobre gracia. Las autoridades espirituales más sobresalientes de la historia, concuerdan y declaran que Dios es fuente de todo atributo trascendental. La Biblia lo confirma permanentemente. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno. Y por lo tanto Dios no iría jamás en contra de sus atributos. Él nunca haría cosas que contradigan sus principios. ¿Puedes comprender el valor infinito que tiene eso? Piensa por un segundo lo terrible que sería si este mundo hubiese sido creado por un ser malvado. ¿Podrías imaginarte un Dios omnipotente y ruin? Sería algo aterrador, ¿verdad? Tener seguridad de que Dios es un ser justo y bueno es un alivio contundente. El verdadero dilema se presentó en mi mente, cuando me pregunté: si Dios es justo y bueno, ¿qué debería hacer Dios con un pecador como yo? Esa pregunta me expuso a una verdad conclusiva. Así como Dios es radicalmente santo, Él aborrece radicalmente al pecado. ¿Y cuál es el problema con eso? Saber que Dios es santo y justo, implica como consecuencia reconocer que nosotros no lo somos, y esa verdad nos deja en evidencia. ¿Qué es lo que hace un Dios santo y justo con personas malas como tú y yo? Pecamos a diario contra nosotros mismos, pecamos contra Dios, pecamos contra la naturaleza y contra el ecosistema, pecamos contra el mundo entero todo el tiempo. Si Dios es santo y justo, ¿qué debería hacer con un pecador? ¿Qué debería hacer con alguien que tomó la decisión de traicionarlo, aliándose a las prácticas y a los hábitos de su enemigo acérrimo? Si Dios, por ser bueno y santo, simplemente nos perdona y nos permite vivir con Él aún siendo pecadores, ¿sería un Dios justo? ¿Cómo podría un Dios justo perdonar a los malvados y permitirles que tengan trato con Él y al mismo tiempo seguir siendo santo? La respuesta a todos estos cuestionamientos está contenida en los misterios que esconde la cruz. La sangre que caía de la cruz para redención de todos los pecados y la salvación otorgada en ese sacrificio fue apenas la manifestación visible de una verdad mayor, de una verdad de valor eterno. Tenemos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados por las riquezas de su gracia. Efesios 1, 7. En la cruz se esconde la más grande y única revelación de la plenitud de poder, la gloria y los atributos del todopoderoso Dios. Dios es justo, y por lo tanto Él debe condenar nuestro pecado. Jesús vivió una vida perfecta como hombre, y después de eso caminó hacia la cruz, y en la cruz nuestros pecados fueron puestos sobre Él. De ese modo, la ira de Dios, la cual nosotros merecíamos, fue puesta sobre Jesucristo para satisfacer la justicia divina. Porque Él es paciente, Él quiso mostrar en el tiempo presente cómo hacernos justos. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Romanos 3, 26. En medio de la agonía, Jesús dijo: consumado es. Significando en esas palabras que su obra había concluido. Él hizo todo lo que era requerido para satisfacer la justicia divina.
En ese momento el firmamento se estremeció de norte a sur, las piedras se partieron en dos y la tierra entera retumbó. No fuimos perdonados porque los romanos azotaron fuertemente a Jesús y luego lo clavaron en un par de maderos cruzados. En esa cruz él cargó con nuestras faltas y al Padre le pareció bien que lo hiciera. Lo que debía caer sobre nosotros, cayó sobre él. Él pagó el precio completo al entregar su cuerpo santo y sin manchas, y hoy podemos ser salvos por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. La cruz es la única puerta hacia una verdadera salvación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados de todos nosotros. Romanos 3, 25. A pesar de que en la sociedad humana siempre existió una dosis de ética moral, a medida que la corrupción más y más va penetrando en los diferentes ámbitos, vemos como la gente se vuelve cada vez más apática y escéptica a las cosas de Dios. Es común escuchar en el lenguaje de los teólogos del siglo XX, el término cristofobia, indicando que la sociedad humana se ha vuelto tan materialista que siente aversión por las cosas de Dios. El hombre desconoce su verdadera identidad. Vive preso tras las demandas de los sentidos. Su discernimiento intelectual es débil, por no decir extinto. La raza humana declaradamente le dio la espalda a su creador. El hombre de hoy no tiene interés de saber cuál es su origen real y su herencia. La raza humana no es una especie digna de confianza. Vivimos gobernados por sentimientos y emociones permanentemente. Esa búsqueda por la gratificación de los sentidos y el confort inmediato, nos ha llevado a volvernos indiferentes al propósito eterno. El vacío espiritual del hombre es un problema grave. Todo da lo mismo. Vivimos siempre en ansiedad y turbados. El ego del hombre llegó a lo más alto. Soy el centro del mundo, todo gira en torno a mí. Yo soy mi dueño y hago lo que quiero. Yo soy mi propio Dios. Lo oscuro y lo profano es valorado y adorado. El cuerpo, el deporte y la música son la religión del hombre y de la mujer de este mundo. Los gobiernos democráticos han conquistado la tierra. La democracia se volvió algo así como un culto sagrado, proscribiendo la cultura real. La sociedad está en problemas, y aunque algunos lo notan, no está a su alcance encontrar una solución verdadera. La solución nunca vendrá a través del hombre. Jesús, a pesar de haber aceptado una forma similar a la nuestra, no pertenece a este lugar. Él pertenece a otro régimen de gobierno, y es solo Él quien puede otorgarnos una solución efectiva y duradera. Es imposible resolver un problema si te mantienes en el nivel desde donde el problema se generó. Albert Einstein. Si has generado el problema en el nivel 1, deberás buscar a alguien que esté situado en el nivel 2 para poder resolver el problema que fue creado en el nivel 1. La revelación de Jesucristo que obtendrás a través de este audiolibro no tiene origen en lo humano. No es conocimiento ordinario. Es conocimiento revelado en forma descendente. Todo lo que Jesús enseñó viene del cielo. Los códigos del reino develados por Jesús son un producto exclusivo de la mente de Dios. ¿Estás dispuesto a recibir la transferencia de un fragmento de la mente de Dios a tu mente? Si te dispones a ser reubicado en tu verdadero ser, tu vida dejará el nivel de conciencia en el que estás situado, el nivel donde gobierna la mediocridad y el conformismo, y serás promovido a un nivel más alto, donde no existen los imposibles, donde todo funciona en el ámbito de lo inusual, lo bienaventurado y lo eterno. Si eres cristiano, no puedes darte el lujo de obviar los misterios del evento más maravilloso que sucedió en la tierra. Así como este mensaje causó una tremenda transformación en la vida de Pablo, de la misma forma lo puede hacer en ti y en mí. Necesitamos agudizar nuestra atención y elevar nuestra forma de pensar. Es común que un padre mande a su hijo, de 5 o 6 años, a la escuela a estudiar por 4 o 5 horas, todos los días. Pero él mismo, siendo adulto, no es capaz de poner atención ni siquiera una hora al día, al mensaje más importante. El mensaje que cambia el destino del mundo. Tú que dices ser cristiano, tú que dices haber nacido de nuevo. ¿Cuántas horas diarias dedicas al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuál es el nivel de exigencia y de disciplina que tienes en cuanto a la búsqueda de la revelación del cielo?
Dios, una vez más te propone que mires en tu interior. Abre tu corazón. Dios se quiere para conocer. Él quiere que sepas más de su amor por ti. Busca un lugar agradable, ponte cómodo y disponte a recibir su sublime mensaje. Te aseguro que crecerás espiritualmente. Si te dispones, te aseguro que no seguirás siendo el mismo. Capítulo 2. Cristo, el alimento sólido. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿Piensas seguir discutiendo con tu bolsillo si dar el diezmo es bíblico o no? ¿Piensas seguir criticando? ¿Seguirás dando atención a las demandas y caprichos de tu mente? Dejando ya los rudimentos doctrinarios, vamos adelante en la perfección. Porque debiendo ser ya maestros, aún tenemos necesidad de leche. Hebreos 6, 1. La leche espiritual a la que Pablo se refiere es el alimento primario. Es el alimento de los cristianos que nunca crecen. El alimento de gente inmadura. La leche es el alimento de aquellos que nunca fructifican en la revelación de la palabra. Gente analfabeta espiritualmente hablando. Gente que no tiene idea de que su vida está gobernada por un designio divino. Personas que hace tiempo salieron del vientre, y que a pesar del paso de los años, andan de aquí para allá, buscando dónde enchufar su cordón umbilical para ser alimentados. Son los que después terminan diciendo: ¿por qué será que a mí no me funciona el evangelio? ¿Será que Dios no me quiere? El mundo está en problemas, eso es un hecho evidente. Hay dificultades de toda índole. ¿Cuál consideras que es la causa principal? ¿La política? ¿El dólar? ¿Las leyes? No. Nada de eso es el verdadero problema. El problema radica estrictamente en que los hijos de Dios no se han manifestado aún. Sí. Escuchaste bien. El problema radica en que los hijos de Dios no se han manifestado aún. Mientras vivamos sobre esta esfera de tierra, que gira y gira, y no nos dispongamos a recibir una revelación de la gloria de Dios, todo lo que hagamos será infructífero. Tú eres portador del poder divino, el problema es que lo ignoras. Tú eres dueño de las victorias que Jesús consumó en la cruz. Ellas están a tu disposición, solo depende de que las quieras tomar. Presta mucha atención a este enunciado bíblico. La entera creación gime, y está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 22. Cuando hablamos de una nueva manifestación, nos referimos al nacimiento del nuevo hombre. Nuestra naturaleza adámica debe ser cambiada por la naturaleza de Cristo. La creación misma reconocerá esa manifestación. Levántate y resplandece, porque ha llegado la luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá Jehová, y su gloria, y las naciones andarán a la luz de tu nacimiento. Isaías 60, 1, 2. La tierra amanece cada día esperando soltar sus riquezas a los hijos manifestados. La tierra repudia tener que proferir sus caudales a los seres corruptos, a los enemigos de la cruz. Es por eso que la tierra gime con dolores de parto. Hemos sido llamados a ser perfectos en Cristo. A ser empoderados por Él y llenos de su gloria. No existe nada meritorio y loable separado de Jesús. La Biblia nunca habla de superación personal o de autoayuda. El Nuevo Testamento solo habla de Cristo ayuda. El nuevo pacto no es un método para conseguir acomodarnos prósperamente en la tierra. Puede ser New Age, ecologista, o ambientalista, todo eso es muy bueno, pero no nos resuelve el vacío espiritual. Esas cosas funcionan apenas para propósitos temporales. Si quieres perfección eterna, no saques nunca a Cristo de la ecuación. Algo perfecto, es aquello que ha sido llevado a su completo desarrollo. ¿Estás interesado en alcanzar la perfección, o estás cómodo donde estás? Debido a que hemos nacido bajo los modelos de la creación caída, nos hemos adaptado a vivir sujetos a los moldes transmitidos por Adán. Por eso que nos resulta muy difícil doblar las rodillas ante la proposición de un cambio. Puede que Jesús se haya manifestado en nuestra vida, puede que hayamos sido testigo de su obrar milagroso y sobrenatural, aún así seguimos, física, mental y emocionalmente condicionados a lo viejo. Toda transición resulta dolorosa. Nos genera una tremenda crisis. Cuando nace un niño, él sufre para adaptarse a la nueva atmósfera.
Durante 9 meses él vivió en un mundo líquido, protegido y alimentado, y de repente es expulsado violentamente al mundo del oxígeno. Dependerá de su capacidad de adaptación, si sobrevive o no. Algunos niños se mueren. Hay gente que año tras año, domingo tras domingo, van a la iglesia, ocupan una silla, sin nunca incorporar a sus vidas nada del protocolo del reino. Sin nunca experimentar una manifestación de gloria en su vida. Sin saber de qué se trata tener momentos de intimidad y calidad con Jesús. Hay una parte que está dentro de ti, la cual Dios detesta. Es eso que heredaste de Adán. Dios está esperando que te deshagas de esa parte vieja. Cuando comenzamos a ser procesados y la cruz comienza a erradicar al viejo hombre, es ahí cuando surgen grandes disturbios en nuestra mente. La cruz no tiene como propósito mejorar al viejo hombre, sino por el contrario. El plan de la cruz es la aniquilación total de tu antiguo ADN. La carne y la sangre no tienen herencia en el cielo. Si tú crees que Dios te va a promover si mantienes tu naturaleza caída, estás en un grave error. Todos estamos enamorados de nuestra mente, de las palabras que emitimos. Adoramos el sonido de nuestra voz, nos gusta mostrarnos como personas buenas e inteligentes. Nos gusta ser reconocidos y adorados. Hoy quiero que te enteres de algo serio. Algo muy serio, que viene de parte del Señor. Con esa parte tuya, Dios no tiene planes. Te lo puedo asegurar. En el Sermón del Monte, Jesús habló de que nuestros tesoros deben estar en el cielo. Mateo 6, 19, 20. Eres un hijo del Todopoderoso y un ciudadano del reino eterno. Tienes una herencia ahí. El cielo es tu verdadero hogar. En el cielo está tu casa. Aquí somos extranjeros. Peregrinos itinerantes. Aquí estamos de paso. Muchos han alcanzado fama por predicar que Jesús quiere verte rico y exitoso. Si compraste esa verdad, estás metido en un problema. ¿Por qué? Porque aunque es una verdad, y suena muy bien, es una verdad relativa. La prosperidad y el éxito en la tierra son apenas la consecuencia de poner el reino en primer lugar. Todo lo que consigas en el mundo es temporal. Lo pierdes. A la hora de la muerte, ¿de qué te servirán tus títulos y tus cuentas bancarias? Nada bueno y permanente podrá surgir en tu vida, si no pasas por la cruz. Nada nuevo podrá pasar en ti, si no mueres a lo viejo. Nada de lo de Dios puede ser manifiesto en ti, si no te apartas del sistema. Nada de valor verdadero sucederá si no dejas de ser un almático y un sentimental. Nunca lo olvides. Tú eres un ser espiritual eterno. Has sido escogido para vivir en Cristo. Juntamente con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. La cruz es el final de todo lo viejo y el principio de todo lo nuevo. Esto puede que te asuste un poco. A todos nos produce incertidumbre y temor enfrentar un cambio. Pero debes saber que Dios no nos escogió para dejarte igual. Diga lo que diga tu mente, no te olvides que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8, 28. Ese enunciado debe ser inspiración diaria. Semejante declaración debe aumentar tu fe y tu entusiasmo. ¿Cómo hacemos para vivir en Cristo, estando rodeados de tanta oscuridad y pecado? Simple. Deseándolo. Si lo deseas, Dios te ayuda. Si lo deseas, Dios extiende su mano de gracia y misericordia. Si lo deseas, Él extenderá sobre ti su mano de poder. Capítulo 3. El pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Yo soy el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él, no muera. Yo soy el pan vivo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Juan 6, 48, 50. En otras palabras, Jesús les dijo: no he venido para aleccionarlos. Hagan esto, hagan lo otro. Esas cosas ustedes ya las conocen. Yo estoy aquí para alimentarlos. La historia del hombre comenzó frente a un fruto. Ese fruto fue su primera tentación. El primer pecado del hombre fue por comer. De acuerdo a lo que comemos, es la calidad de nuestras vidas. Estar bien alimentados es de suma importancia.
Cuando vas al médico y le dices, doctor, me siento enfermo. Lo primero que el doctor te pregunta es, ¿qué comiste? Nuestro cuerpo es el resultado de lo que comemos. Por eso si aprendemos a comer a Cristo, te volverás bendito y santo. No sigas comiendo los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aliméntate con los frutos del árbol de la vida. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. En una ocasión una mujer sirofenicia se acercó a Jesús y le dijo, Hijo de David, mi hija está gravemente atormentada. Marcos 7:25. Jesús le dijo, no está bien dar a los perros el pan que es para los hijos. Cuando leí esa respuesta de Jesús, me pregunté, ¿qué tendrá que ver el pan de los hijos con la sanidad de la hija de esta pobre mujer? Luego comprendí que lo que Jesús le quería enseñar, era que mientras él fuera identificado como el Hijo de David, no podría resolver su problema. Solo cuando él fuera revelado como el pan de vida, como el alimento verdadero, podría servirle para solucionar sus inconvenientes. El secreto de ser cristiano está en aprender a deleitarse en Cristo. Comemos por dos razones básicas. Primero, por placer. Nos gusta sentarnos frente a un exquisito plato y comerlo. Segundo, por nutrición. La comida nos proporciona las nutrientes necesarias para mantener al cuerpo con vida y saludable. Las dos razones por las que debemos comer a Cristo son esas mismas: placer y nutrición. Es tiempo de aprender a disfrutar de su compañía, de alimentarnos estando en su presencia y de nutrirnos del poder de su palabra. Solo podrá causar un impacto verdadero en la sociedad alguien que ha experimentado un gusto real por Cristo. Es tiempo de comenzar a deleitarnos con su gloria manifiesta en nosotros. Cristo es la comida más sabrosa. El pueblo de Israel comió el cordero en la Pascua, pero Cristo como cordero te sirve apenas para salir de Egipto. Para obtener salvación del cautiverio de la materia. De igual manera, la disciplina y los mandamientos son la base para la transición de reinos, pero no son la herencia prometida. Cristo es nuestra legítima herencia. El maná fue el alimento de los hebreos por 40 años en el desierto, pero el Señor no sacó al pueblo de Egipto para que comieran maná. Él los sacó para llevarlos a la tierra que produce leche y miel, donde hay abundancia de todo. El maná no es nuestra meta. El maná no es comida eterna. Los milagros son de gran ayuda para afianzar nuestra fe, pero no son el punto límite. Nuestra meta debe ser entrar en las abundantes e innumerables riquezas del Cristo eterno. Solo si Cristo es nuestro alimento y nutriente, podremos ser salvos realmente. Viviendo una vida en santidad, apartados para Él. Capítulo 4. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente un obstáculo, y para los gentiles una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1, 17, 25. Después de mucho indagar e indagar, fue al leer estos versículos que comencé a obtener revelación y discernimiento sobre la mayor verdad, la más secreta de todas: el poder de la cruz. Yo fui uno de los que pensaba que ser cristiano era una completa locura, pero cuando fui confrontado por este pasaje bíblico, se me reveló un Dios cuyos pensamientos son inconcebiblemente altos, y que mi intelecto es insignificante e ineficaz para poder entenderlo. Intentando transgredir la capacidad intelectual que Dios nos dio, acabamos locos. La historia de la humanidad lo confirma. Nombres como Jean-Paul Sartre, Sigmund Freud,
Friedrich Nietzsche, Charles Darwin, Karl Marx y Adolf Hitler, son algunos ejemplos de esa locura. Todos ellos trataron de comprender el origen del universo, de dónde venimos y a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, pero ninguno, a través de su conocimiento empírico, pudo llegar a tener una comprensión certera de la verdad. Solo especulaciones e incoherencias. Cristo descendió del cielo, caminó entre los hombres, revelándonos los íntimos pensamientos del Padre. Todos los líderes religiosos son seres humanos sujetos a la muerte. Solo Jesús con autoridad y cobertura divina puede haber dicho con total osadía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Mientras daba una charla, un joven me preguntó: ¿cómo puede el sufrimiento de una sola persona, que colgó por unas horas de una cruz, habernos liberado del juicio eterno? Esa idea no es coherente. Suena como algo totalmente ilógico. El joven intentaba desacreditar todo lo dicho en aquella reunión. Sin embargo, yo no lo sentí así, y le dije: es obvio que tú hiciste esta pregunta para hacer el mal. Aún así, te diré algo. Dios usará tu pregunta para hacer el bien. Gracias, muchas gracias, por tu pregunta. ¿Quieres saber cómo un solo hombre, por colgar unas pocas horas de una cruz, pudo salvar a una multitud incontable de hombres de ir a parar al infierno eterno? Te lo diré. Porque ese hombre vale más que todos los hombres juntos. Si tomamos todos los montes y las montañas del planeta, si juntamos cada una de las estrellas y cada constelación, el sol y la luna, los mares y los ríos, cada manifestación de belleza, de sabiduría y de riqueza, todo lo que canta, y todo lo que es digno de honor. Si reunimos todos los ejércitos que marcharon por la faz de la tierra, si tomáramos todas las flotas que en pos de conquista se han echado a la mar, si sumáramos los congresos, concilios y parlamentos que se han reunido a través de la historia, y si contabilizáramos a todos los reyes que han gobernado poderosamente las naciones del mundo, a cada profeta, a cada juez, a cada avatar, y a todas las huestes celestiales, y a los ángeles del cielo, y los ponemos a todos juntos a un lado en una balanza, y ponemos del otro lado a Cristo, Él pesará más. Cristo siempre pesará más. Todo lo creado junto, no podría afectar a la raza humana de forma tan contundente, como lo hizo Jesús. Capítulo 5. Amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Dios nos creó para desarrollar una relación amorosa con Él. Amor es una elección personal y voluntaria. Decidir amar a Dios es sabiduría. En cuestiones de amor siempre existe el riesgo de ser rechazados. El amor solo puede ser manifiesto en un ambiente de libertad, y fue por el mal uso de esa libertad que el hombre cayó en pecado. La gente culpa al Señor de la miseria y el dolor existente en el mundo, cuando en realidad esas cosas son consecuencia del mal uso del libre albedrío que Dios nos otorgó. La libertad nos hace responsables de nuestras acciones. Dios no crea la maldad. Dios no creó al diablo, por el contrario, Él creó un príncipe dotado de una sabiduría maravillosa y belleza fuera de serie. El ángel Lucero se convirtió en Satanás al abusar de su libertad. Es frecuente escuchar personas que alegan no ser responsables por sus actividades indecentes. Homosexual se nace, no se elige. Echándole la culpa a los genes nos liberamos de la responsabilidad moral. La culpa la tienen mis padres. La culpa la tiene el entorno natural donde me fui desarrollando. Tengo carácter fuerte, ¿qué puedo hacer? Soy hijo de italianos. En otras palabras, la culpa la tiene Dios que me hizo así. Desde el momento que otros tienen la culpa nos liberamos del peso de la responsabilidad delante de Dios. Cuando Dios le da al hombre libre elección y el hombre escoge traicionarlo, rebelándose en su contra, se vuelve responsable de las consecuencias resultantes. Esa es la forma como perdimos nuestra identidad eterna, nuestra herencia en el reino, y el contacto con Dios. Los filósofos griegos, en la antigüedad, llegaron a la conclusión que más allá de lo que podamos razonar y ver, tiene que haber otra causa. Ellos llegaron a esa conclusión a través de la lógica elemental, y concluyeron que la causa de todas las causas es Dios. De hecho, los sabios de la época dorada de la filosofía griega, fueron mucho más inteligentes que los filósofos de este siglo. ¿Acaso, tú crees ser más inteligente que Demóstenes, que Sócrates, o Platón?
Aunque el hombre sigue especulando y especulando acerca de la verdad, nunca la alcanzará a través de su intelecto, porque la verdad se encuentra escondida en el Hijo de Dios, el Mesías eterno. Jesús conserva guardado el secreto más secreto de todos los secretos. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Cuando el hombre pecó, su sabiduría quedó velada. La imagen y semejanza de Dios con la cual fuimos creados, no se ha perdido, pero ha sido cubierta por una oscura capa de ignorancia. Debido a eso, fue que el hombre inventó tantas religiones, sacrificios y rituales. Todo con el fin de persuadir a Dios de que nos permita volver al cielo y de evitar ir a parar al infierno eterno. Cuando se nos revela el mensaje de la cruz, nos encontramos con una verdad diametralmente opuesta a la verdad que promueven las religiones. Para los religiosos del mundo, el mensaje de la cruz es completa locura. El mensaje de la cruz va en contra de la naturaleza carnal del ser de este mundo. Su cometido va en contra del sistema. Fuimos comprados, redimidos y perdonados en esa cruz. Jesús pagó el precio completo. Aún así, siempre habrá quien dirá: ¿cómo puede alguien que fue clavado y colgando de una cruz ser tu Salvador? La Biblia lo dice claramente: maldito es el que cuelga en una cruz. ¿Cómo un condenado puede ser Dios? Si eres Dios, primero sálvate a ti mismo, dijeron los necios de aquel entonces. A otros salvó. A sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel, baja ahora de la cruz, y creeremos en ti. Lucas 23:37. Si eres el Hijo de Dios, ¿cómo es que tu Padre permite que te hundan espinas en tu cabeza y claven tus manos y tus pies? Ellos solo podían ver el dolor y la sangre, nunca pudieron entender el propósito eterno que estaba actuando por detrás de lo visible. En la cruz los dos reinos colisionaron. Tanto la intelectualidad de los fariseos, como la filosofía de los griegos, encontraron un punto límite y controversial en el designio de la cruz. En la cruz, la sabiduría de Dios enloqueció a la sabiduría humana. Hay una sola forma de ser redimido y de encontrar reconciliación con nuestro Padre, y es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. El impacto de la obra realizada por Jesús en la cruz fue tan abrumador y esplendoroso que la eternidad se partió en dos. La tierra por completo se estremeció, y de los huesos secos que yacían enterrados surgió vida. Las piedras de los sepulcros se partieron y los muertos se levantaron de sus tumbas. Mateo 27:52. ¿Alguien recuerda el día del nacimiento de Buda? ¿En tu casa se festeja el cumpleaños de Zoroastro o el de Mahatma Gandhi? En cambio, en todo el mundo, hasta las familias de los ateos, aún en su ignorancia, se reúnen para festejar la Navidad. La aparición de Cristo en la tierra. ¿De dónde crees que surge la tradición de hacer regalos a los seres queridos en Navidad? Es una tradición que surgió en la misma Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos regaló la vida de su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios nos hizo el regalo más grande: Jesús. Él no escatimó a su Hijo. Él lo entregó por amor. El hombre ha levantado un muro entre él y Dios. Ese muro lleva el nombre de pecado. Dios es santo y detesta el pecado. La obscenidad y la santidad no se mezclan jamás, son como agua y aceite. Las religiones son inventadas por el hombre para tratar de sobrepasar ese muro, en cambio Cristo emergió desde la cruz para demolerlo. Siempre es Dios quien establece los términos de la expiación. Cristo vino a derribar las mentes religiosas. Si cumples con los ritos del culto del domingo es suficiente, aunque el resto de la semana te comportes como el hijo del anticristo. La religión te permite hacer lo que quieras mientras cumplas con ella. Mientras practiques las ceremonias y des la contribución serás salvo. No importa si tienes un amante, si eres un religioso está todo bien. Puedes seguir siendo un mundano, enredado en las cosas del diablo, pero si el domingo concurres al culto tendrás la puerta del cielo abierta. Así es como funciona la religión. Jesús vino a terminar con semejante hipocresía. Él les decía a los religiosos: ustedes de labios me honran, pero su corazón es corrupto. Él los llamaba sepulcros blanqueados. Limpios por fuera, pero podridos por dentro.
Jesús designó al corazón de los religiosos con el nombre de nido de víboras. Por eso los religiosos colgaron al Mesías. Ellos lo odiaban. Para ellos todo lo que Jesús decía era una locura. Ellos no pudieron digerir su mensaje. Para ellos, el mensaje de Jesús fue subversivo. 750 años antes de Cristo, Isaías lo profetizó. El Mesías derramó su sangre hasta la muerte, y fue contado por pecador, llevando el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Isaías 53:12. Los evangelios confirmaron, muchos siglos más tarde, que la cruz de Jesús fue puesta en medio de otras dos cruces, la de Dimas y Gestas. Los dos ladrones que fueron condenados junto a él. La cruz puso en evidencia la rebelión en el corazón del hombre y la vanidad en el intelecto humano. Capítulo 6. El día que la tierra retumbó. Hubo un momento en la historia en donde la eternidad fue dividida. Ese momento determinó un antes y un después en el tiempo. Jesús gravitó entre el cielo y la tierra, colgando de la cruz, durante 3 horas. Desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea desde las 12 del mediodía, hasta las 3 de la tarde. Mateo 27:45. Durante ese tiempo él peleó la batalla más extraordinaria que pueda haberse llevado a cabo en todos los tiempos. Para la visión humana, él murió, y fue vencido. Incluso sus discípulos consideraron que todo había terminado. Pero en el ámbito invisible, en lo eterno, Jesús desde la cruz subyugó al infierno. Cuando eso sucedió vibró el firmamento y la tierra entera retumbó. Y la tierra fue conmovida y retumbó, y los montes en todo el planeta temblaron, y se estremecieron. Salmo 18:7. Cuando el hombre cedió a la tentación en el Edén y pecó, su alma fue condenada, quedando sometido a la esclavitud. El hombre cayó víctima de la trampa del diablo, quien tenía un único objetivo, conducirlo al tormento eterno. Al cargar con los pecados de la humanidad sobre sus hombros, Jesús nos dio una nueva vida, haciéndonos libres de esa esclavitud. A vosotros que estando muertos en delitos y pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándolos, anulando el acta de decretos que había en vuestra contra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y venciendo a los demonios, a quienes exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:13-15. 1000 años antes de que este maravilloso evento aconteciera, el rey David lo profetizó clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Dios mío, clamo y no me respondes y no hallo reposo. Salmo 22:1-2. Podríamos argumentar diciendo que en aquellos tiempos podrían haber sido muchas las personas que fueron crucificadas. ¿Cómo sabemos entonces que David se refiere a Jesús? Las palabras pronunciadas por David al comenzar el Salmo, son las mismas que el Señor dijo estando en su momento de mayor agonía. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:33-34. En su clamor, el Señor Jesús oró el Salmo de David. Todas las profecías reveladas fueron cumplidas, y son la evidencia que lo escrito en la Biblia es palabra de Dios. Solo Dios puede haber usado al rey David de esa forma tan asombrosa para revelar el futuro. Solo Dios es quien puede haber descrito con tantos detalles la muerte y la agonía de Jesucristo 1000 años antes de que eso sucediera. Otro dato interesante, es que la crucifixión como método de tortura fue inventada por los persas 600 años antes de la muerte de Jesús. Esto indica que David ya había tenido revelación del tipo de sacrificio que se llevaría a cabo sobre Cristo, 400 años antes de que esa forma de inmolación fuera implementada. David no era consciente de lo que estaba diciendo. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Primera de Corintios 13:9. David estaba describiendo cómo se sintió Jesús cuando su padre tomó distancia. Ya no era ese Dios que había estado con él desde su mismo nacimiento. Ese mismo Dios, de forma misteriosa, comenzó a evaporarse, desapareció. Dios es santo y abomina el pecado. Cuando el Hijo recibió la suma de todas nuestras faltas sobre su espalda, el Padre tomó distancia.
Jesús estaba muy débil, su cuerpo había sido castigado de una forma tan brutal, había perdido tanta sangre, él necesitaba más que nunca el abrazo de su Padre. Los látigos romanos habían desgarrado por completo la piel de su cuerpo, el peso de la cruz que tuvo que cargar hasta el monte, destrozó sus hombros, todo esto le generaba una tremenda agonía. Semejante abandono, solo empeoró la experiencia interna de Jesús. Cuando más necesitaba a su Padre, fue confrontado con su ausencia. ¿Has experimentado alguna vez un conflicto entre tu teología y tu experiencia? ¿Alguna vez te has sentido abandonado por alguien? El Señor nos dijo: no te abandonaré, ni te desampararé. Josué 1:5. ¿Dónde queda esa promesa en esos momentos? Capítulo 7. Las manos de Dios. En el momento culmine de su carrera, el escultor francés Agustín Rodin creó una maravillosa serie de esculturas, que llamó Las manos de Dios. Mientras las piezas estaban siendo exhibidas con mucho éxito, en diferentes museos de Francia, alguien las robó. Al otro día los titulares en todos los periódicos de París, denunciaban: se robaron las manos de Dios. ¿Alguna vez sentiste como que la mano de Dios desapareció? ¿Estás pasando una crisis económica, has sufrido una pérdida, te encuentras vencido por una enfermedad grave, y te preguntas: Dios mío, ahora que es cuando más te necesito, ¿no te puedo encontrar? En medio de esa confusión podemos discernir fácilmente a qué se refería el rey David, cuando habló de estar atravesando un valle de sombra y de muerte. Salmos 23:4. Cuando Dios nos quiere promover, Él nos pone en medio de una prueba. En ocasiones Dios se esconde. De esa manera Él trabaja con nuestro carácter y con nuestro orgullo. Dios hace cosas que para la capacidad de nuestro intelecto, no tienen sentido. Nunca debe disminuir nuestra fe, no importa la circunstancia, ya que para los que aman a Dios todo obra para bien. Una prueba de tal magnitud es probable que te cause una crisis. No eres el único, Jesús también sintió algo similar en medio de aquella sensación de abandono, aún así nunca dejó de creer que hacer la voluntad de su Padre era lo correcto, y por lo tanto nunca desistió de su designio. Es la fe la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe ve cosas que son invisibles. Job sufrió una prueba enorme. Perdió sus hijos, sus riquezas, todo su ganado, su cuerpo estaba sufriendo una especie de lepra y lo desesperaba una tremenda picazón. En medio de esa crisis él oró: ¿por qué no morí cuando estaba en la matriz, o expiré al salir del vientre? Si no hubiera nacido, ahora yo reposaría tranquilo. Dormiría, y tendría descanso. Job 3:11-13. Ante semejante crisis, Job comenzó a cuestionar a Dios. ¿No hubiera sido mejor que mi madre me hubiera abortado? Pensar que puede ser mejor no haber nacido, no es algo coherente. Cada cosa que pueda pasarnos en esta vida es parte de un maravilloso plan de Dios, y todo lo que Él hace, aunque hoy no parezca tener sentido, con el tiempo veremos que todo obra para bien. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, enseña, fortalece y bendice. Él nunca pierde el control. Ante la presencia de un problema muy grande, el poder de Dios encuentra la oportunidad para mostrarse asombrosamente más grande. La tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, la fe mira hacia arriba. Cuenta una antigua leyenda, que hubo un rey que dijo a los sabios de su corte: me estoy fabricando un muy bello anillo. He conseguido un diamante excelente, y quiero guardar oculto dentro de él, un mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que quepa debajo del diamante del anillo. Quienes escucharon eran grandes sabios. Podrían haber escrito grandes tratados, pero darle un mensaje de no más de 2 o 3 palabras que le pudiera ayudar en momentos de total desesperación, le resultó imposible. Pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada. El rey tenía un sirviente anciano que había sido mayordomo de su padre. La madre del rey había muerto y este sirviente cuidó de él con dedicación, por lo tanto, se lo trataba como de la familia. El rey, sintiendo respeto por el anciano, también lo consultó y el anciano sirviente le dijo: no soy sabio, ni académico, pero conozco sobre la naturaleza de la vida.
Durante mi servicio en el palacio, he conocido todo tipo de gente, y en una ocasión tuve el privilegio de conocer a un gran místico. Fue un invitado de tu padre y estuve a su servicio. Cuando se iba, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. El anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. No lo leas, le dijo. Manténlo escondido en el anillo. Ábrelo solo cuando todo intento haya fracasado, cuando no encuentres salida en medio de la más difícil situación. Ese momento no tardó en llegar. Al poco tiempo, el país fue invadido y el rey perdió su reino. Estaba huyendo en su caballo para salvar su vida y sus enemigos lo perseguían. Por un lado estaba él solo y por el otro sus numerosos contrarios. Llegó a un lugar donde el camino se acababa, ya no había salida. Enfrente había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería el fin. Volver era imposible, ya que el enemigo le estaba cerrando el camino. Podía escuchar a los caballos acercarse. Estaba entre la espada y el abismo. De repente, se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papel y allí encontró el pequeño, pero muy valioso mensaje. Simplemente decía: esto también pasará. Mientras lo leía sintió un gran silencio. Los enemigos que le perseguían probablemente se habían perdido en el bosque. El rey dejó de escuchar el trote de los caballos. Él se sentía profundamente agradecido a su anciano sirviente y a aquel místico desconocido quien le había dado el mensaje. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. El rey dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo y se marchó. Después de un tiempo de hacer alianzas con reyes amigos, logró reunir nuevamente su ejército y reconquistó su reino. El día que entró victorioso en la capital hubo una gran celebración con música, bailes y mucha algarabía. El rey se sentía muy orgulloso. Entonces, el anciano que estaba a su lado en el carro le dijo: este momento también es adecuado, vuelve a leer el mensaje. ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora estoy victorioso, la gente celebra, ya no estoy desesperado, no estoy en una situación sin salida. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas, también es para situaciones triunfantes. Vuelve a leerlo. No es solo para cuando estás derrotado, también es para cuando estás en victoria. No es solo para cuando eres el último, también es para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó nuevamente el mensaje. Esto también pasará, y sintió aquella misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Su falso ego desapareció. El rey pudo terminar de comprender la enseñanza. Él fue iluminado. Entonces el anciano le dijo: recuerda siempre que todo pasa. La felicidad y la aflicción nunca son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y también hay momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, ese es el rasgo distintivo de la vida en este mundo. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Génesis 8:22. A pesar de tantas emociones encontradas, a pesar de tanta locura, Jesús nunca perdió su blanco. Él siempre se mantuvo apartado. Este es un mundo de permanentes dualidades y dificultades. Habrá gratos momentos, pero también habrá momentos de infelicidad. Podemos controlar nuestros pensamientos, si creemos que todo lo que sucede, siempre es permitido por Dios para nuestro beneficio. Dios quiere que seas siempre igual con Él. Es fácil darle gloria a Dios, cuando tenemos plata en el bolsillo, cuando las cosas marchan bien. Dios debe ser adorado y glorificado en toda circunstancia por igual. Dios pretende hacernos comprender que aunque estamos viviendo en este mundo, en realidad somos ciudadanos del cielo. Es en el cielo donde está lo digno de amar, lo de verdadero valor, no es en esta tierra extranjera donde encontraremos satisfacción verdadera. Si Dios permite que seamos afectados por las crisis de este mundo, es para hacernos volver en sí, para hacernos pensar como habitantes del reino, para que dejemos de actuar bajo la ilusión del mundo. Jesús ya venció la batalla. Él pagó el precio por nuestra libertad, somos nosotros los que debemos hacer valer tal victoria. Tenemos el documento que nos acredita poder sobre las tinieblas.
Es solo cuestión de usarlo. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, y ese propósito es más grande que cualquier conflicto que puedas estar atravesando. Aquellos que conocen su identidad en Dios, abrazan las dificultades como una oportunidad de profundizar su relación amorosa con Dios. Todo lo que Dios hace obra para bien. Y si Dios permite que haya dolor en nuestras vidas, lo hace porque es absolutamente necesario. Job 2:10. Resiste y sé paciente. Dios nunca llegará tarde. Créelo por favor.